Bendiciones, mis amados. Uno de los enfoques de la oración que es muy importante saber es pedir. ¿Y cómo se pide, hermano Willy? Porque hay gente que no saben pedir. ¿Cómo está usted pidiendo delante de Dios? Cuando usted viene ante Dios, ¿qué usted pide o cómo usted pide? ¿Cuál es su actitud al pedir? Pero hay tanta controversia en pedir, porque la palabra de Dios dice, piden y no reciben porque pedimos mal. Entonces, yo diría que para empezar, sería bueno decir cómo debemos pedir. Y la perfecta analogía o la perfecta historia o la perfecta parábola para saber cómo pedir se encuentra en Lucas 18, verso 11 al 14. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, el ponerse en pie indica que quiere ser visto ahora con lo que está diciendo. Y dice que no solo eso, sino que hablaba consigo mismo. O sea, hay personas que oramos y pensamos que estamos orando al Señor y en verdad no estamos orando al Señor, porque supuestamente el fariseo estaba orando al Señor, pero lo que estaba haciendo más era reclamaciones. Dice que hablaba consigo mismo. ¿Y cómo es su hermano Willy que hablaba consigo mismo? Espérese, dele para atrás, explíqueme eso, dele para atrás. Incluso dijo yo 5 veces. Es decir, cuando nosotros vamos en oración, ¿cómo lo debemos hacer? Número uno, no hablar del yo, sino hablar del grande, hablar de Jesús, como Dios es. No, gracias Señor, porque eres maravilloso. O sea, está en el modelo de Mateo 5 de lo que Jesús nos enseñó. Y si tú cuando entres en tu habitación, ora de esta manera. Eh, y en la oración modelo, Jesús nos enseña a que debemos glorificar a Dios. No habla nada de uno mismo. ¿Cómo pedir? Tenemos que tener eso en cuenta. Otra cosa que decía el fariseo era, no soy como este. O sea, cuando vengamos en oración, no es compararnos con otras personas. Dios detesta eso. Eso no es parte de la oración. Otra cosa que dice el fariseo, refiriéndose al publicano, es este. O sea, ni lo menciona por nombre, ni dice su nacionalidad, ¿no? O sea, enseñando un menosprecio, aun cuando supuestamente estaba orando. Y vemos que comenzó a justificarse, era orgulloso, porque comenzó a decir, ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo de todo lo que gano. Vemos dentro del fariseo que de esta ilustración de cómo no pedir. Ahora, si analizamos el publicano, vemos cómo pedir. Dice, él estando lejos, o sea, los dos fueron al templo. Y mientras el fariseo se pone de pie en el templo, se siente digno. El publicano no se siente digno. El publicano, hermano, ni se siente digno de estar cerca del templo. Dice que se mantuvo lejos y decía que no se sentía digno. O sea, no quería ni levantar sus ojos al cielo, no tenía la fuerza cara para enfrentarse a la presencia de Dios en la condición que él estaba. Nos muestra su humillación en esto. Nos muestra que él no era altivo.
Y lo vemos como él se golpeaba en su pecho. El golpearse en su pecho era que se lamentaba, había remordimiento, su conciencia lo acusaba y él no se sentía digno. Y esto es cómo orar. Si usted está orando así que no se siente digno, que no se siente apto, que se siente pequeño en la presencia de Dios, que se siente que no es suficiente, esa es la manera correcta de cómo pedir, de cómo orar. Y por eso me encanta esta ilustración. Y vemos a lo último ya que él dice, Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. O sea, sé tú el intermediario. Por favor, ayúdame. Ve, estas son formas de cómo nosotros poder pedir para que Dios nos escuche. Ahora, el otro aspecto de pedir es cuándo pedir. ¿Cuándo sabemos cuándo sabemos pedir? Bueno, según 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. O sea, no hay un determinado momento, no hay una hora específica. ¿Cuándo orar? Siempre. Hermano Willy, entonces vamos a estar de rodillas todo el día, siempre. ¿Y cómo uno puede hacer eso? Debemos de orar siempre, Willy, pero yo no voy a estar de rodillas. Fran, yo no voy a estar de rodillas todos los días. O sea, el día entero. Yo no voy a mi trabajo de rodillas. No necesariamente necesitamos estar de rodillas para orar, porque orar es hablar con Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 18 de Lucas, dice que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, de no desanimarnos. ¿Cuándo pedir? Siempre. Tenemos una necesidad de orar siempre, de hablar con Dios siempre, una oración constante. Es un trabajo difícil y duro, diario, constante, no desanimarnos. Fuimos creados con un instinto espiritual de orar siempre. En cualquier momento, Señor, wow, ayúdame. Wow, me dio un golpe. Ay, oh Dios, oh Dios mío. ¿Tú me entiendes? Tenemos, eso es orar. Cuando nosotros invocamos a Dios, aún caminando y nos damos un golpe, estamos invocando a Dios. Siempre es cuando pedir. Ahora, ¿qué pedir? Y con esto concluimos este enfoque de la oración de pedir. Es qué pedir. Porque dice Primera de Juan 5:14 que si pedimos, tenemos que pedir conforme a su voluntad y luego Él nos va a escuchar. Entonces, lo primero que tenemos que pesar en la balanza es cuál es la voluntad de Dios en esta oración que yo voy a hacer. Y es pedirle dirección a Él. Dios mío, dirígeme en lo que tú quieres que yo ore y por qué tú quieres que yo ore. Ahora, según la palabra de Dios, hay cosas que de antemano sabemos que estamos pidiendo bajo la voluntad de Dios. Y número uno es cuando nos venimos a arrepentir. Cuando es un arrepentimiento genuino, eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos, Señor, sálvame del pecado, de lo que yo estoy cometiendo, de esto que no te agrada, eso es conforme a la voluntad de Dios. Cuando venimos como el publicano, que venimos con un remordimiento, que venimos lamentando por algo malo que hicimos, eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. El pedirle ayuda al Señor, eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Que nos libre de una situación o de una decisión que nosotros cometimos erróneamente. Eso es conforme a la voluntad de Dios. Lo que realmente sentimos, o sea, ser honesto, porque el fariseo no fue honesto, pero el publicano sí fue honesto. Eso es que pedir honestidad, venir, sinceridad, ser sincero delante de Dios y hacerlo con confianza, creer, porque dice que el que le pide a Dios y no cree y duda, no debemos dudar cuando le pedimos al Señor. Si nosotros ya determinamos de que es la voluntad de Dios, de que le agrada esa oración, no debemos dudar. Y otra cosa es agradecer y hacer peticiones finalmente. Hay otras, pero quisiera dejarlas ahí en este eh, corto
pensamiento del enfoque de la oración, que es pedir dentro de otras. Bueno, ya usted sabe, amados hermanos y amigos que nos escuchan, si le interesa saber más acerca de los otros acercamientos a Dios en oración, porque hay niveles de oración o una dimensión más profunda en la oración. Si le interesa, déjenos su comentario, denle like y entonces vamos a seguir con el próximo video. Dios me le bendiga y la paz de Cristo sea con ustedes.